Ok, doctores. Anatomía del húmero distal. El húmero distal, importantísimo, porque tiene a saber, ¿si me escuchan? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor, sí se lo escucha. tiene una cara anterior, el húmero distal, y una cara posterior. En la cara anterior presenta dos eminencias, un cóndilo humeral que da como, que sirve para articular la cúpula o cabeza del radio, y una tróclea humeral que sirve para eh, articular el olecranon del cúbito. En la parte posterior se ve la fosa olecraniana, donde entra la cabeza del olecranon a ese nivel. Vista también hacia arriba, tenemos dos pequeñas eminencias por encima del cóndilo, llamada epicóndilo, y también una por encima de la tróclea llamada epitróclea. Son importantísimas estos dos sitios porque dan inserción a los músculos epicondilios, que son principalmente pronadores, y los músculos epitrocleares, que son principalmente supinadores del antebrazo. eh, la articulación tanto del húmero con el radio y el cúbito forman parte de la articulación conocida como articulación del codo. Articulación que tiene una movilidad importante, una enartrósica, que da como resultado una articulación muy amplia que hace rotación con respecto al radio, hace rotación de pronosupinación y hace flexo-extensión con respecto al olecranon, o sea, el cúbito. Se considera que que el codo es la segunda articulación después de la glenumeral en mayormente luxarse. Obviamente está también dada estabilidad por medio de algún tipo de ligamentos estabilizadores, y las lesiones a este nivel del húmero distal pueden dar dada principalmente por mecanismo en extensión o también llamado indirecto, o mecanismo de flexión o también llamado directo. Vemos la diferencia del mecanismo de lesión indirecto, en el cual el paciente cae sobre una zona alejada, en este caso sobre la mano y muñeca, y coloca el brazo en hiperextensión. Esto es más o menos en el 95% de los casos, 90-95% de los casos, que el mecanismo es un mecanismo indirecto. Y el mecanismo directo, que es caída directa, pongamos este niño que cae de un árbol, con el codo en flexión en más o menos el 2 al 5%, donde vemos que el codo golpea directamente sobre el piso. Clínicamente hay dolor, el signo patognomónico importante de las fracturas del húmero distal son principalmente dolor, edema o aumento de volumen, crepitaciones, deformidad de la articulación, la típica actitud de Solf, que no es otra cosa, recordemos de Solf, no es otra cosa que el paciente con su mano sana agarra la mano afecta y la carga en su sitio. Y esto que se ve aquí con una flecha también, que es el signo de Kirmison, que es una zona equimótica a nivel de la flexura del codo principalmente. Las clasificaciones de las fracturas del húmero distal tienen que ver con las estructuras que hablamos. Recordemos, donde está la letra A, miren acá, el cóndilo humeral, la tróclea, el epicóndilo y la epitróclea. Las fracturas que están por encima de estas estructuras se conocen como típicas fracturas extraarticulares, porque no tienen nada que ver con la articulación, o también llamadas fracturas supracondilias, porque están por encima de los cóndilos. Vemos una tipo B aquí, donde en cambio es una fractura articular, donde viene desde la parte supracondilia, atraviesa todo la tróclea y llega a la parte articular, sacando totalmente un fragmento de la parte medial que tiene que ver con la tróclea. En la letra C tenemos una fractura combinada de ambas, que es una forma supraintercondilia en forma de T, o también a veces en forma de Y, como vemos acá la C3. Entonces tenemos C1, una forma de T, una multifragmentaria en forma sin forma básicamente, y forma de Y. El diagnóstico sigue siendo el gol estándar, la radiología, para este tipo de fracturas, donde hacemos o pedimos, siempre solicitamos una radiografía anteroposterior y una lateral del codo afecto. Vemos ahí en el diagnóstico donde se ve una fractura multifragmentaria del húmero distal,
donde se observa el hueso, la diáfisis, con las dos masas laterales de la epitróclea y el epicóndilo, y también la parte central del cóndilo y de la tróclea. Todo totalmente fracturado a ese nivel. Ya dije más o menos que la incidencia básicamente en adultos del 0 a 5% de la tipo A y la tipo B menos del 5%. Normalmente son infrecuentes. Más frecuentes son en niños. En niños es importante porque es una de las principales fracturas que vemos, la llamada supracondilumeral, en la cual tiene el gran problema de que puede provocar por los fragmentos óseos una injuria sobre la arteria humeral y provocar graves lesiones, sobre todo vasculares, y provocar a veces lesiones también neurológicas, principalmente una neuroapraxia radial, una atrofia Suder o una isquemia de Bollmann, que son complicaciones que se pueden dar en este caso. Casi no lo usamos mucho, pero esa es una tracción al cenit en un paciente con una fractura supracondílea humeral. Se usaba mucho tiempo atrás, ya casi no se usa. Y el tratamiento va a ser más o menos en adultos, dependiendo. En este caso, hay una fractura de la epitróclea, que recuerden que está la tróclea aquí, fractura de la epitróclea, donde se la ha fijado con dos tornillos. Recordemos que en la epitroclea llegan los músculos epitrocleares. Y acá, por ejemplo, a ese mismo debe poner un tornillito. Y si fuera en el cóndilo, asimismo, fijamos para lograr de estabilizar las fracturas epicondilias. A veces, en pacientes adultos, podemos colocar doble clavo, uno a cada lado, sobre todo en las fracturas supracondilias. No es tan frecuente, pero lo hacemos. Esto es un poco más frecuente, en el cual pues se hace una osteosíntesis, a veces de uno de los pilares o de los dos pilares de la región supracondilia humeral. Ahí tenemos la fractura epicondilia o condilia, donde vemos dos tornillos a ese nivel y tratamos de estabilizarlo para recuperar la función de los músculos epicondilios principalmente. Entonces, tenemos que hacer reducción abierta, fijación, anatómicamente ver la superficie articular, fijarla con dos clavos de Steinmann cruzados y de manera percutánea hacia el canal medular y nos enclavamos en la cortical del otro lado. Este, en cambio, principalmente la de la derecha, la de la izquierda es el abordaje de una fractura supracondilomeral grave y seria en adultos, donde vemos claramente que hay fractura de las dos pilares del hueso. Hay una fractura en Y de supraintercondilia y se ha colocado una placa en la columna medial, una placa en la columna lateral, una osteosíntesis y un tornillo que una las dos masas, tanto medial o lateral de la trocla y del epi o del cóndilo también. Acá también tenemos otro tipo de fractura parecida, con doblemente así, tratando de estabilizar totalmente la fractura o los fragmentos que tiene. En niños principalmente depende básicamente si es una fractura, ya lo hablaron, Garland 1, Garland 2 o Garland 3, en la cual pues normalmente hacemos estabilización en la Garland 2 y 3, reducción y se fija con unas clavijas de Kirchner a este nivel más una inmovilización con férula de yeso. Vemos otro tipo de estabilización, estabilización con clavijitas de Kirchner y en cambio cuando hay lesiones del cóndilo humeral, pues puede haber tratamiento, como ya vimos hace un rato, con una osteosíntesis con tornillos y todo. Complicaciones, rigidez, pseudoartrosis, infección o neuropraxia del nervio cubital, principalmente. Si hablamos de luxación de codo, hablamos básicamente de la pérdida de la relación anatómica normal de la articulación del húmero distal con el radio por medio de su cabeza o cúpula radial y el cúbito por medio del olégrano. Miren acá, se ve una disposición básica en una proyección del codo en flexión de 90 grados, donde todos los ligamentos, tanto anteriores, posteriores, laterales y mediales, dan estabilidad a este tipo de articulación, principalmente la cápsula articular y el más importante, el ligamento anular del radio, que envuelve totalmente la cúpula radial y no permite que el radio se salga a su sitio. Cuando hay una montegia, principalmente, va a haber una ruptura del ligamento anular del radio con que la cúpula radial y el radio se desarticulan de su sitio. Ya lo vamos a ver así. Entonces, como dije, después del hombro, la articulación que se le usa con mayor frecuencia son más comunes la posterior y la posterior externa. Son 30-40% de las lesiones de codo se asocian a una fractura.
Una de las complicaciones más frecuentes es la miositis osificante, que no es otra cosa que un músculo edematizado con hematoma, pues se consolida y se pone duro, así como se come un hueso, por eso se llama osificante, y miositis porque es en el músculo. La isquemia de Bowman es tan frecuente en este tipo de fracturas debido a una lesión de la arteria, principalmente la arteria humeral, que se divide, recordemos a ese nivel, en cubital y radial. Vemos una luxación posterior de codo, vemos ahí que el codo se va hacia la parte posterior, el olecranon, y el húmero se va hacia la parte de adelante. Obviamente el tratamiento es volver a reducir o ponerle en su sitio para ver cómo está. Y esta vemos una P donde se ve claramente que hay una decapitación de la cúpula radial, probablemente por el trauma. Así que también tenemos que decir que eso es una lesión grave, importante, porque es una luxofractura de codo. Miren acá este tipo de fractura donde hay una luxación, pero al mismo tiempo también hay una fractura del olecranon, se ha salido de su sitio. Entonces tenemos una luxofractura de codo también. El diagnóstico es clínico, obviamente. Primero ver una codo deforme, como está tosi, que no hay pérdida de movilidad. Hay edema, dolor, deformidad e impotencia funcional, o sea, a la actitud de sol. Recordemos que el brazo sano carga el brazo afecto para que no le duela y las luxaciones posteriores de los lecranos desplazados hacia atrás y es fácilmente visible la producción y palpable la concavidad de la superficie articular. Órdenes radiológicas, la antero-posterior y lateral del codo. Exámenes complementarios para verificar cómo está todo o a un procedimiento quirúrgico, biometría hemática, electrocardiograma, ecodoble para descartar lesión vascular y si persiste la duda, hacer una arteriografía. A la derecha vemos la disposición normal del nervio mediano y del nervio cubital que transcurren del brazo al por el codo y son los que se pueden lesionar con gran frecuencia, sobre todo el nervio cubital que discurre o pasa por el canal epitrócleo-craneano para dar estabilidad al mismo, ¿no? El nervio radial, en cambio, va por la parte más dorsal y posterior que inerva básicamente el pulgar, índice, medio y el dedo anular. Entonces, la luxación de codo puede ser en varios sitios, de cual ya sabemos que la más importante o la más frecuente es la luxación posterior. Y hay una luxación que se llama divergente, que es la que tenemos acá al último. Normalmente yo he visto una sola vez en mi vida, yo no he visto más. Es muy, muy, muy rara. ¿Ya? Pero la más frecuente, y es lo que les voy a tomar, es la posterior, que es esta de acá. Recordemos que el olecrano se va hacia atrás, esa es la posterior, y el húmero se va hacia adelante. Entonces, el tratamiento de la luxación es volver a ponerle en su sitio, por supuesto, maniobras de reducción muchas veces con el paciente anestesiado y lograr volver a estabilizar la fractura, la lesión a ese nivel después de si está asociada a la luxación posterior a una fractura radial, la operamos sobre todo si es multifragmentaria o muy muchos fragmentos, ¿no? Miren aquí es una abordaje con la técnica de Speedboy, donde vemos claramente que hay un abordaje posterior, posterolateral, para determinar o abrir la articulación y llegar a la luxación de codo. Aquí tenemos otro tratamiento de la luxación externa, la luxación interna. La visualización divergente, rarísima, casi no la van a ver. Y miren cómo se ve la pérdida de la continuidad anatómica o pérdida de la relación anatómica normal en un paciente con una luxación, en este caso divergente, que se da. Ok, vamos a ver algo de esto de aquí, que no es otra cosa que una... ¿Se alcanzan a ver? Sí, Sí, doctor. doctor, sí se ve. Ya, muy bien. Fracturas de olecrano. Epidemiológicamente, las fracturas de olecrano son por traumas de alta energía en pacientes jóvenes y caídas en adultos mayores. Corresponden al 8 al 10% de las fracturas del codo y su incidencia básicamente es de 11,5 por cada 100.000 habitantes. Vemos la importancia del olecrano, donde se articula con la tróclea humeral
las diferentes partes anatómicas se aloja dentro de la, de la, de la cavidad olecraniana, los ligamentos que mantienen la articulación en su sitio, los vasos sanguíneos que discurren por ahí y las raíces nerviosas que pasan principalmente el nervio cubital y el nervio radial, donde vemos en este caso, sobre todo en la última foto, vemos como la fractura está lesionando o haciendo probablemente una neuropraxia del nervio cubital. Biomecánicamente, esos son los movimientos que el codo normalmente hace, tanto de flexión de 145 grados y extensión que puede llegar a 0 grados. Mecanismo de lesión, trauma directo, caída por un golpe directo sobre el olecrano. Indirecto, contracción súbita del tríceps, fractura transversa oblicua, es más frecuente combinada. Entonces, el cuadro clínico, la actitud de soft típica, dolor local, deformidad o tumefacción, limitación funcional y hay que examinar del nervio cubital. Recordemos la mano de predicador, que es donde hay lesión del nervio cubital, donde tanto el quinto como el cuarto dedo están flexionados completamente. Vemos una radiografía anteroposterior y lateral de codo. Clasificaciones, normalmente las vemos nomás, normalmente no las tomo, les tomo yo otra cosa. Tratamiento, restablecer las superficies articulares, conservar el mecanismo extensor del codo, recuperar la funcionalidad y prevenir la rigidez. El tratamiento conservador, codo de flexión 45-90 grados en 7 días, 3 semanas retirar el yeso, ejercicio de movilidad y evitar extensión activa y flexión mayor en 90 grados. Indicaciones, pérdida continuada del mecanismo extensor, incongruencia articular. Tipos de obenque, de estabilización, fijación intramedular o placas y tornillos a ese nivel. Esta es la forma de que cómo se fractura el olecrano, en principio en tirante. Esto se llama un cerclaje dinámico a nivel del olecrano, en la cual hay una conversión en el foco de fractura de la fuerza de tensión en fuerza de compresión. El dispositivo de fijación se coloca excéntrico a la cara de tensión de la fractura. Fractura transversa, transversa impactada, transversa desplazada. Aquí se le ha puesto lo que hablamos, cerclaje Boven, que es nivel D, que va muy bien a ese nivel. Una fractura primaria, donde se le puede colocar tornillos, principalmente una osteosíntesis, o un cerclaje dinámico para lo mismo que hemos hecho aquí. Miren, fracturas complejas, principalmente de este tipo que requieren cerclaje con placa y tornillos. Vemos ahí cómo se ve en fracturas complejas, una osteosíntesis, principalmente ese nivel, ¿no? Acá también vemos en fracturas complejas, placa de tercio de tubo, pero se coloca totalmente toda la parte del olecrano, debe de llevar la estabilización, ¿no? Vemos ahí nuevamente el olecrano, una placa con tornillos en L, otra placa en L con tornillos. Y ya sabemos que en lo que respecta al olecrano, en el tratamiento depende del tipo de fractura, ese simple transversal, tirante se hace tirante con alambre, el cerclaje. Si es simple ubica, ponemos un tornillo y un tirante. Y si es complejo, ponemos las dos cosas, ¿no? Tanto así, un tirante con placa y tirante con alambre. El postoperatorio se coloca una férula posterior de codo y una movilización precoz es lo indicado en este tipo de casos. Las complicaciones que podemos ver es intolerancia al material, fatiga del material, infección, migración, neuritis cubital, hueso heterotópico, que es la miositis osificante, pseudoartrosis y rigidez hasta en el 50% de los casos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí de Olegana? Bien, si no hay pregunta, vamos a pasar a fracturas de la cúpula radial. Corresponden básicamente al 1.7, al 5.4 de todas las fracturas y el tercio de las fracturas de codo con lesiones asociadas. El mecanismo de lesión es caída sobre la mano en extensión, o sea que es indirecto, y hay un impacto de la cúpula radial con el cóndilo con una carga axial y una rotación posterolateral de la misma, ¿no? Se asocia a lesiones de ligamento y fracturas del cóndilo. Cuadro clínico, recuerden que siempre una fractura, una luxación va a provocar lo más importante que es el dolor. Aparte de eso, hay tumefacción, hemartros significa sangre dentro de la articulación, valorar la articulación radiocubital distal y el ligamento colateral medial que se van a lesionar con gran facilidad en este tipo de casos.
Veamos ahí una fractura, una imagen apeilateral, oblicua tipo Grispan o una tomografía, sobre todo si consideramos que hay una fractura multifragmentaria y no sabemos o no estamos seguros qué implante le vamos a poner. Con una tomografía nos da toda la información necesaria para eso. Mason clasifica las fracturas de cúpula radial en tres tipos: tipo uno, tipo 2 y tipo 3. La tipo uno es una que está no desplazada, una fractura de cúpula radial no desplazada, que no daña o que no altera la articulación o la cúpula radial. La tipo 2 Mason es una fractura, asimismo, a nivel de la parte articular, pero hay una separación mayor a 2 milímetros. Significa que muchas veces esta fractura hay que estabilizarla por medio quirúrgico. Y también algunos le hacen un tratamiento ortopédico colocándole un yeso moldeado para tratar de ver eh, que esa fractura consolide bajo una vigilancia que se le esté dando en todo momento. Y por último, la Mason 3 es una fractura a nivel de la cúpula radial, pero multifragmentaria. Hay otras clasificaciones, pero la que le voy a tomar más es Mason. Vemos ahí otro tipo de fracturas. Y el tratamiento hay que tratar de corregir el bloqueo de la rotación, que va a estar bloqueado con la fractura, movilización precoz, estabilidad del codo y antebrazo y reducir la posibilidad de artrosis. Tratamiento conservador, fracturas aisladas de la cabeza del radio. Hay que poner un cabestrillo, movilidad precoz a las 24 y 48 horas. Fracturas parciales aisladas, bloqueo articular, fragmento mayor de 2 milímetros y fractura parcial de la cabeza del radio más lesión compleja. Fragmentos desplazados inestables con o sin inserciones de partes blandas. Patrón simple, el tratamiento quirúrgico, reducción abierta y fijación interna con tornillos. Y la lesión inestable, resecar lo que quede de la cabeza del radio y sustituirlo por prótesis. Tratamiento quirúrgico, fractura completa de la cabeza y o del cuello del radio. Fractura y luxación de codo, reducción abierta, mastización interna, sustitución protésica. Menos de 3 fragmentos articulares sin impactación ni deformidad. Reducción abierta más fijación interna. Sustitución protésica, evitar la migración proximal del radio. Muchas veces hacemos cupulectomía y colocamos una prótesis. Se estirpa la cabeza del radio, eso es lo que nosotros conocemos como una cupulectomía. Y a veces un escleroprestes si la articulación distal debe ser reparada. Normalmente yo ya no me curo en sano y le paso un pequeño alambre de Kirchner o un tornillito en la articulación distal, por si acaso ha habido la posibilidad de un Galeazzi y de una vez lo resuelve. La movilidad debe ser precoz, ejercicios activos, asistidos en flexión, extensión y pronación y supinación. Las complicaciones normalmente pueden ser rigidez, dolor crónico, artrosis condilorradial, síndrome de dolor regional complejo y fractura de luxaciones no reconocidas. Y vamos a pasar, me avisa si se alcanzan a ver. Reseña anatómica de la biomecánica del radio y del cúbito. Recordemos que el cúbito es fijo y el radio es el que rota encima del cúbito, haciendo la famosa movilidad o movimiento de pronosupinación. El radio gira sobre el cúbito y la cabeza del radio. Como dijimos, el radio gira haciendo lo que se llama pronación y luego regresa haciendo lo que se llama supinación. Vamos a hablar de la fractura de Montegia, típico tema de examen. ¿Qué es una fractura de Montegia? La vamos a escribir aquí, viendo la foto. La fractura o luxofractura, el nombre específico es luxofractura de Montegia, porque hay una luxación y una fractura. La luxofractura de Montegia no es otra cosa que una fractura del cúbito a nivel del tercio proximal o tercio medio, como vemos aquí, más una luxación de la cabeza o cúpula radial. Repito, luxofractura de Montegia después de un trauma, caída principalmente, es una fractura del cúbito con luxación de la cabeza radial. Entonces tenemos ahí claramente en esa radiografía una típica
luxofractura de Monteglia, a diferencia de Galeazzi, que tiene que ver con el radio. Entonces, yo cuando me dicen Monteglia, yo lo primero que me hago es me acuerdo de que tiene que ver con el cúbito, que es una fractura de cúbito. En cambio, Galeazzi es una fractura de radio. Perfecto, entonces vemos ahí fractura de la diáfisis del cúbito, luxación de la cabeza radial, luxofractura de Monteglia. El mecanismo de lesión es una caída sobre la palma de la mano con codo en hiperpronación, golpe directo en situaciones de defensa, traumatismo directo sobre la parte posterior del antebrazo. Vemos ahí los diferentes tipos de clasificación. Realmente no me importa mucho que ustedes no sepan la clasificación, pero sí me interesa que sepan diferenciar entre qué es una Monteglia y qué es una Galeazzi. Clínicamente va a haber una deformidad, dolor intenso, sensibilidad aumentada, inflamación, imposibilidad para la flexión y sobre todo la pronosupinación. El diagnóstico como tal de fractura se hace en base a la parte clínica y el diagnóstico por imágenes. La luxación se puede observar por la gran deformidad de impotencia funcional y el diagnóstico de la luxación del radio. El eje del radio debe pasar por el centro del cóndilo y realizar con una radiografía, pero se ve totalmente luxado. Tipos de tratamiento: conservador en niños y quirúrgico en adultos. La mayoría de estas Montellas la vemos en adultos y se hace una reducción, una osteosíntesis anatómica del cúbito y una reducción estable del radio. Como vemos aquí, se ha hecho una osteosíntesis del cúbito, se ha mantenido el cúbito en su sitio, perdón, y el radio se ha mantenido en su sitio también. Eso es un tratamiento de una luxofractura de Monteglia. Esta imagen la vi por ahí. Las complicaciones: síndrome de Bolman, lo que vemos, sinostosis, complicaciones nerviosas a veces también, cerebroartrosis y callo vicioso. ¿Sí? Siempre recordemos que cuando alguien tiene un trauma de miembro superior, debemos de pedir la radiografía completa, la observemos la totalidad del antebrazo, anteroposterior y lateral. Si el cúbito o el radio está fracturado, la vamos a ver sin ningún problema. Vamos a Galeazzi. Cuando me hablan de Galeazzi, yo me acuerdo del radio. Entonces, yo sé que Galeazzi es fractura de radio. Como vemos ahí, fractura del tercio proximal de radio, perdón, tercio distal de radio. Como vemos ahí, más una luxación radiocubital distal. Repito, fractura de radio, tercio medio, tercio proximal, más una luxación, perdón, de el radio con el cúbito de manera distal. Recordemos que el radio con el cúbito a nivel de la parte proximal están unidos con una articulación llamada radio cubital proximal y en la parte distal están unidos por una articulación también conocida como radio cubital distal. Entonces, la luxofractura de Galeazzi no es otra cosa que una fractura del tercio distal de radio más, más una luxación de la articulación radiocubital distal. La vemos ahí mucho mejor. Fractura de la diáfisis del tercio medio o del tercio distal de radio, más una luxación de la articulación radiocubital distal. Vemos ahí cómo está unida por un ligamentos interóseos a ese nivel y está roto y por eso se ha desplazado. Y la vemos en una radiografía, no sé si alcanzamos a ver esta imagen. ¿Cómo sabemos que está luxada? Vemos una radiografía de lado y vemos el radio por un lado y el cúbito por otro lado. Entonces no están superpuestos, que es lo que normalmente se ve. Epidemiológicamente, la incidencia de esta fractura es mucho más frecuente en una comparación de 3 a 1 que la luxofractura de Galeazzi. A ver, como decía, es mayor que la Monteglia en una prevalencia de 3 a 1 sobre el sexo masculino. Y también tenemos que decir, la más frecuente es la ubicación cuando hay fractura del tercio distal en un 75% y una ruptura del ligamento radiocubital distal. Mecanismo de lesión, generalmente por objeto de movimiento, golpe torso lateral próximo a la muñeca. Caída apoyando la mano con el codo en valgo y antebrazo en ligera pronación. Sí, aquí están las. Perfecto.
Hay varios tipos, yo solamente quiero que ustedes sepan y dominen qué es lo que es Galease. Clínicamente diagnosticó dolor intenso, impotencia funcional, deformidad, edema, equimosis, crepitación ósea. Radiografía. AP lateral que debe de incluir muñeca y codo. Así es. Bien. Técnica quirúrgica que realmente no nos interesa mucho, pero básicamente vemos ahí una reducción, sigue colocando una placa a nivel del radio y se está estabilizando la articulación radiocubital distal por medio de una clavija como la vemos aquí a este nivel. Esta clavija está atravesando el radio del cúbito para mantenerlo en su sitio. Ahí está, tratamiento ortopédico. eh, Tratamiento ortopédico a ese nivel para ver la pronosupinación, en el supuesto caso que se pueda reducir sin problema, poniéndole un yeso braquiopalmar por aproximadamente 4 semanas y verificar si es que está algo pegado al hueso y apareció el hueso que estaba perdido, ¿no? Pero por lo general si hay dolor o no, o si ya está consolidado. Las complicaciones pueden ser agudas y tardías, agudas como un síndrome compartimental, infección, limitación de la pronosupinación, exposición de la fractura, y tardías, por ejemplo, como un retardo en la consolidación, artritis postraumática, pseudoartrosis, síndrome del túnel carpiano, a tratamiento de músculos y tendones. Ok, dudas y preguntas, doctores, hasta ahí. Asumo que todos entendieron. Despierten, doctores, Aquí estamos, doctor. Sí, si doctor, están aquí ahí. está. Todo claro. No parece que estén ahí. Aquí estamos, doctor. ¿Están ahí? Vaya. Sí, solo que por la electricidad tenemos que apagar la cámara, doctor. Disculpe. Ujú. Venga a cuentearme nomás con la cámara. Paga. Bien. ¿Qué grupos estamos ahorita? El grupo Un 4 y grupo el 4 y grupo grupo 8, 8. doctor. Grupo 4, Grupo doctor. 4, ¿no? Y grupo 8 también. A ver, atención a la lista, doctores. Andrade, Presente, doctor. Buenas noches. Andrade Velarde, Presente, doctor. Buenas noches. buenas, Arevalo Pacheco, Presente, doctor. Buenas noches. buenas, Bravo Isa, Presente, doctor. Buenas noches. Camacho Vélez, Presente, doctor. Buenas noches. buenas, Cárdenas Suárez, Presente, doctor. Buenas noches. buenas, Cuello Murillo, Presente, doctor. Cuello Peralta, Presente, doctor. Buenas noches. Guasaput Castillo, Presente, doctor. Buenas noches. Encalada Capa, Presente, doctor. Buenas noches. Espinosa Espinosa, Presente, doctor, buenas noches. Figueroa Palma, Presente, doctor. Buenas noches. Freire Goyes, Presente, doctor. Buenas noches. buenas, Jiménez Sani, Presente, doctor. Buenas noches. buenas, León Herrera, Presente, doctor. Buenas noches. López Avilés, Presente, doctor. Buenas noches. buenas, López Sarmiento, Presente, doctor. Buenas noches. buenas, Marcillo Bravo, Presente, doctor, buenas noches. Martínez Paredes, Presente, doctor. Buenas noches. Martínez Tomalá, Presente, doctor. Buenas noches. Bendiciones. gracias igualmente, Mejía Pérez, Presente, doctor. Buenas noches. buenas noches, Méndez Chica, Merchán Mendoza, Presente, doctor. Buenas noches. Pérez Franco,